El 1920 yo vengo pulsando la lira, luchando con los soneros y ninguno me echó nada. Y en mi Quisqueya, compadre, donde mejor me sentí, un tal Luisito Martí, este sí le daba bueno. Yo me mantuve sereno el tiempo que estuve allí. Como se acabó el maíz, mamá, yo le canto mi guajira. Como se acabó el maíz, mamá, ahora canto mi guajira. Y dice: y en un bosque de la China, mi chinita se perdió. En un bosque de la China, mi chinita se perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y bururum barara, ¿dónde está Miguel? es que yo quiero bailar Con Pantaleón. bururum barara. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar Con Pantaleón. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Y una tarde estaba yo tranquilito y merengando. Una tarde estaba yo tranquilito y merendando. Me encontré una matemática. Bajo los principios de la Organización Mundial del Trabajo, nace CTU-USTRA, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requieres asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afíliate a nuestro sindicato USTRA. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad. Hola amigos de CTU Radio y de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo USTRAP, bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa 1920, que como todos los sábados se transmite a las 5 de la tarde. Les habla Robin Borges. En el día de hoy les tenemos un programa titulado La Sonora Matancera y la Colombia del siglo XX. Para esta charla tenemos a un gran invitado, muy amigo de la Confederación. Ya lo habíamos tenido por ahí en un programa anterior con ustedes, el señor Carlos Valverde. Hola Carlos. Buenas noches, Roy. Muy agradecido por tu invitación, aquí repitiendo programa, pues. Claro que sí, Carlitos. Muy contento de estar aquí en el programa 1920 de la CTU. Y vamos a ver si echamos un poquito de lora sobre la Sonora Matancera. Bueno. Como ves, vine como, estoy vestido como es, pues tengo un sombrerito cubano hecho con hoja de palma a mano, de manera que estamos listos aquí para la rumba. Lo único que faltó fue un whisky, pero no estamos tomando. Bueno, según la revista El Guinness Record, la
Sonora Matancera es la orquesta más antigua del planeta y también la que congregó el mayor número de asistentes a un concierto que se celebró a cielo abierto en Santa Cruz de Tenerife en el año 87. La Sonora Matancera constituye podríamos decir, el único caso de vigencia musical en el mundo, según criterio de historiadores como Héctor Ramírez y José Portasio Fontalvo, y un novelista que usted conoce muy bien, que es el señor Humberto Valverde. Claro. Ellos recogen en sus obras pues la trayectoria de este elenco de solo 9 integrantes que se convirtió en un ícono de la cultura popular sin fecha de vencimiento como pronto a la vista, ¿no? Sí. Pues ¿qué nos cuenta así como de entrada de esta Sonora Matancera? Pues hombre, la Sonora es un ícono de la música. La Sonora se llevó el corazón de 4 o 5 generaciones. La Sonora Matancera logró una audiencia en momentos en que no había pues toda la posibilidad de la publicidad y del desarrollo de las comunicaciones de grandes sectores de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, incluyendo a Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York. La Sonora Matancera es, digamos, como el producto de ese fervor, de ese corazón musical de los caribeños y especialmente de los cubanos y de los puertorriqueños, ¿no? Sí, señor. Carlitos, una cosita, como hoy vamos a ir combinando la situación de la historia de la Sonora Matancera como con una parte de la historia colombiana, sobre todo la historia del siglo XX. Tenemos más o menos que la Matancera nace por allá en el año 24. Entonces hablemos un poquitico de cómo estaba Colombia en los años 20 y 30, teniendo en cuenta que pues como para ese momento yo creo que Colombia se caracterizaba como por el nacimiento de los primeros movimientos agrarios, donde los arrendatarios pues reclamaban como mejores condiciones en sus contratos y el derecho a sembrar café en sus lotes, porque ahí es como que empieza todo ese auge de esta cuestión cafetera, mientras que por su lado los indígenas reclamaban la devolución de sus tierras comunales. Sí, la Sonora Matancera nace en 1924 con el nombre de Tuna Liberal. Si se coge el primer disco de ellos, es un grupo, pues como todo lo naciente, ¿no? Que va de menor a mayor. Es un grupo, pues, desde el punto de vista de la utilización de los instrumentos musicales, pues muy débil, ¿no? No hay nada que hacer entre el primer disco y lo que ya comienzan a producir a partir del más o menos el 30 y pico, el 40 y pico, ¿no? El 40 y pico, que es la gloria de la Sonora Matancera. Ahora, bueno, y además nace porque el Partido Liberal Cubano quería tener un grupo para hacer campañas electorales. Entonces hablan con Vicente Cané y ese grupo se funda en su casa financiado Valentín Cané. Valentín Cané, por el Partido Liberal, ¿no? Eso es una cosa pues especial. Pero bueno, hace parte de su nacimiento porque la Sonora nunca se caracterizó por tener una posición política, sino un gran desarrollo musical. Ahora, en el caso de Colombia, en ese periodo en que nace la Sonora, nosotros estamos sometidos, se pierde la guerra, digamos, la contradicción del siglo XIX, que es entre proteccionistas y librecambistas, la pierden los librecambistas, que es la que se caracteriza con la Constitución del 86, la ganan los terratenientes, y además en Colombia se presenta un fenómeno muy grave en ese momento, ¿no? Es que mientras había un gran desarrollo capitalista en Estados Unidos y en el mundo entero,
nosotros al perder es decir, al sellarse la derrota con la guerra de los 1000 días, pues Colombia se convierte en un país que no desarrolla su propio capitalismo independiente, ¿no? Tanto es así que el sector que gana por la traición de Núñez es el sector del Partido Conservador. Sí, señor. Y el Partido Conservador pues representó las ideas en el siglo pasado del atraso, ¿no? De todas maneras el Partido Liberal tenía una posición pues mucho más avanzada, aunque habían conservadores que de todas maneras tenían una posición también avanzada, ¿no? Y se perdió hasta el 30, el país se queda rezagado. En Colombia no se querían reconocer ni los mínimos derechos de los trabajadores, es decir, en Colombia nace la banca y ciertas cosas y cierto desarrollo económico en todo ese periodo de principios del siglo XX y hasta el 30 por la acumulación del café. Era sí, prácticamente eso, y la explotación del petróleo, ¿no? Y del banano, ¿sí? Del aprovechamiento de las riquezas naturales. Sí, tanto es así que en Colombia en ese periodo se presentan grandes levantamientos de los campesinos por su tierra, ¿no? Porque la reforma agraria que la hace la burguesía, que la hace el capitalismo, pues no se hizo en Colombia, porque la reforma agraria la hizo fue el capitalismo, ¿no? Para eso no necesita, la reforma agraria no es del socialismo, sino del capitalismo, que fue lo que realizaron pues los países desarrollados del arquetipo de Europa y de Estados Unidos y de Canadá. Por eso son países desarrollados. Y bueno, ya después otros países como China, etcétera, o como Rusia. Tanto así que en 1928, pues el movimiento sindical era muy incipiente, ¿no? Entonces, porque el movimiento sindical depende del desarrollo capitalista. Es atrasado si el desarrollo de un país es atrasado. Entonces, se presentó un pliego muy moderno, pues un pliego que se ha publicado en centenares de ediciones. Se pedía, digamos, el comedor, un pequeño aumento de salarios, una pequeña garantía. Es un pliego muy modesto en relación a los pliegos que ya presentó el movimiento sindical a partir especialmente de la década del 30. Bueno, Carlitos, y esto terminó, yo creo que vayámonos con la música, Carlitos. Bueno, pero terminemos con esto. Bueno. Y no hay que olvidar que ahí en el 28 se presenta la masacre de la Bananera, ¿no? Claro que sí. Es el hito más importante en la aparición del movimiento obrero colombiano, que todavía lo celebran los trabajadores, y que fue una masacre ordenada por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez en la ciudad de Ciénaga, Magdalena. Y vámonos con la música, claro. Bueno, entonces vamos a irnos con el primer tema, que es un tema que se llama A mi Cuba, para el momento de precisamente 1928, que ahí todavía la Sonora no se llamaba Sonora Matancera, sino se llamaba Estudiantina Sonora Matancera. Estudiantina Sonora. Entonces nos vamos con esta canción y ya volvemos a seguir con nuestro tema de la Sonora y de Colombia en el siglo XX. Muy bien, Ro.
que nunca estamos convencidos que la economía cooperativa y solidaria es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Somos la cooperativa multiactiva Ustrapcoop. Conoce nuestros servicios y asóciate con nosotros para que juntos sigamos creciendo. Visítanos en nuestras oficinas del barrio Modelia, calle 24A, número 7572, o comunícate vía WhatsApp al número 313-469-6477 o escríbenos al correo electrónico atención@ustrapcoop.org. Ustrapcoop, más que una cooperativa. Escuchamos a la estudiantina Sonora Matancera con el tema A mi Cuba. Bueno, sigamos con nuestro tema y empecemos a ubicarnos en la Colombia ya de los años 40. En cuanto al comportamiento de la economía y de la industria, pues yo creo que los factores claves ahí, pues yo creo que es como el cuento de la Segunda Guerra Mundial, que coincidió o llamémoslo así, más bien condicionó al país a una serie de cambios y de evoluciones que los puede ver uno con cosas como, por ejemplo, yo no sé si usted recuerda Skadda, Sí, claro. la sociedad colombo-alemana de transporte aéreo, y que Claro. fue expropiada con la excusa de la Segunda Guerra Mundial, y con esa excusa de la Segunda Guerra Mundial la convirtieron luego en Avianca, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué nos cuenta Carlitos más o menos, o qué nos podría usted mencionar como de Colombia en esos años 40? Bueno, de todas maneras no nos olvidemos del año 30, ¿no? Porque en el año 30 se presentan las elecciones, cae el Partido Conservador, que había tenido una hegemonía de 30 años, sube el Partido Liberal y se presenta una hegemonía desde 1930 hasta 1946, que subió finas por la división del Partido Liberal en candidaturas de Turbay y de Jorge Eliezer Gaitán. Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, Colombia es un país que en ese periodo logra su más importante desarrollo de carácter capitalista. Se fundan las principales empresas, especialmente porque Estados Unidos adopta una política de préstamos a estos países para su desarrollo. Es decir, Estados Unidos se ve acosado por las contradicciones que lleva a la Segunda Guerra Mundial e inicia una política de concesiones, de préstamos. Es decir, aunque nuestro desarrollo no es un desarrollo abiertamente independiente, de todas maneras es un desarrollo capitalista, ¿no? Aquí aparecen, se puede decir, aparecen el 90% de todas las industrias que aparecieron en Colombia, ¿no? Entonces aquí se desarrolló la industria petrolera, la industria del caucho, y aparecieron Croydon del Pacífico, y Julier, y Collantas, y aparecieron las industrias textiles. Hubo un gran desarrollo y una gran modernización del ferrocarril, y se iniciaron la construcción de vías, y el proletariado colombiano, la clase obrera colombiana, pues construye ahí sobre los años 30 su primera central obrera colombiana, que es la CTC. Y en 1946 el Partido Conservador divide al movimiento sindical colombiano y nace la UTC. Pero la CTC era una organización pues muy fuerte, ¿no? Porque el movimiento sindical en Colombia se fue para adelante, nace la gran industria cementera, se fortalece la industria de las bananeras en Urabá, en el Magdalena, en muchas regiones del país, ¿no? Y se logra la industria de la caña de azúcar, ¿no? Que ya venía en un auge desde principios del siglo, de los grandes ingenios del Valle del Cauca, el gran desarrollo capitalista del Valle del Cauca, el gran desarrollo de un sector de Antioquia, y
los tejidos y la industria de la confección y la industria de los vestidos y se desarrolla, el país se desarrolla en Colombia del 30 al 45 más o menos. Y el proletariado se fortalece y firma grandes convenciones, importantísimas convenciones en Colombia. Sin embargo, hay un fenómeno político que todavía pues pesa sobre Colombia, aunque ya ha desaparecido, no fundamental, pero que pesó durante 50 años, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que representaba, sí, claro, pues por encima de todo, representaba un aire en la política colombiana y que sin conocer su desarrollo porque no llegó a la presidencia, pues interpretaba el sentimiento popular en Colombia y fue asesinado el 9 de abril de 1948 por la contradicción entre conservadores y liberales. No, eso no tiene nada que ver con lo que dice por ahí una senadora, que es que Fidel Castro estaba aquí, que fue asesinado, que participó. Fidel Castro no era nadie, era un pobre muchacho de 20 años, ¿no? Sí, claro. Bueno, y volviendo con la Sonora para los años 40, sobre todo en el año 42, tenemos la llegada del señor Bienvenido Granda a claro, la Sonora Matancera. Claro. El cantante de planta más extenso en su permanencia en la Sonora, ¿no? Uh-huh. Y ahí formaron un super combo porque ahí también llegó para esa época Lino Frías a tocar el piano y Pedro Naige en la segunda trompeta. Fueron como los tres que entraron para ese momento allá a reforzar la Sonora, ¿no? Sí, no se le olvide que por la Sonora pasó antes el mago del mambo, ¿no? Damaso Pérez Prado. Sí, señor. Entonces escuchemos una cancioncita de Bienvenido. ¿Nos quiere comentar algo más de Bienvenido? No, yo creo que Bienvenido es como la voz oficial de la Sonora Matancera, pero yo tengo pues unos criterios pues voz nasal de Bienvenido, que hizo grandes boleros y hizo grandes guarachas y grandes rumbas, ¿no? Yo soy de los que creo pues en la historia de la Sonora, que el que la hizo grande fue Daniel Santos. Bueno, y entonces ¿con qué canción nos vamos de Bienvenido? No, pues usted tiene la altada, don Robin, de darle. Bueno, entonces vámonos en La Orilla del Mar, en la voz de Bienvenido Granda. Ese es el bolerazo que caracteriza Bienvenido, ¿no? Tiene una letra hermosísima. Bueno, entonces nos vamos con En la Orilla del Mar, en la voz de Bienvenido Granda. Hágale. Que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
hace alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En Contacto Pedagógico todos los viernes a las 10:30 am en Facebook Live Ustrap Colombia. Bueno, escuchamos al señor Bienvenido Granda con En la orilla del mar. Sí, señor. Siguiendo con la historia de Colombia, entonces pasemos como a Colombia en los años 50, donde pues viene esa época cruda de la violencia, pues de lo que usted hablaba hace un momento por la muerte de Gaitán, y de pues se presenta pues un incremento de la migración a las ciudades, principalmente por el aumento de los conflictos partidistas en los, llamémoslo así, como en el sector rural, ¿no? Que fue donde como que se desarrolló más esa violencia entre godos y cachiporros, entre conservadores y liberales, ¿no? Godos y cachiporros. ¿Qué nos cuenta de esa época? En ese periodo, el Partido Liberal, que es el que abandera, pues, digamos, el desarrollo, tiene como el respaldo internacional de Europa y del mismo Estados Unidos. Pero el Partido Conservador se opone, por ejemplo, a cualquier medida sobre las tierras. Hay que recordar que Alfonso López Pumarejo dictó la ley 36 de 1936, en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, sí. Y sin embargo, a pesar de lo tímida de esa ley frente al gran poder terrateniente, a pesar de eso, el Partido Conservador se opone, ¿no?, a cualquier, que se tocara cualquier milímetro de tierra, y pues no tocar la propiedad sobre la tierra, no ponerla al comercio, no venderla, no someterla a las leyes del comercio capitalista, pues hace que un país se quede pues atrasado, ¿no? Si todo entra al comercio, pues eso produce un estancamiento en el desarrollo. Gaitán, en cierto sentido, no es muy claro, pero Gaitán es más o menos el representante o es, digamos, el de poner en esa contradicción. Tanto que el Partido Conservador gana la presidencia y reinician un periodo muy difícil para Colombia. El Partido Liberal pues hace una jugada de no muy buen talante, pues sucia, mejor dicho, contra Gaitán, y le lanza al turco Gabriel Turbay, y el Partido Liberal pues cada que se ha dividido perdía las elecciones, ¿no? Y entonces perdió las elecciones con Ospina Pérez, se consolida de nuevo la hegemonía del Partido Conservador a partir del 46 al 50, que más o menos Ospina Pérez se acerca a criterios del Partido Liberal, no tanto frente al campo, pero sí frente al desarrollo industrial, y él era un ingeniero, ¿no?, y frente a la creación de carreteras, etcétera. Pero después viene pues el gobierno de Laureano Gómez, que produce un retroceso en todos los avances que se habían presentado, y ante la imposibilidad de gobernar, pues el ejército y un sector de los partidos liberal y conservadores se ponen de acuerdo, y ya Laureano venía de una gran enfermedad además, y había puesto para que lo reemplazara en el último año, en un año, a Alberto Urdaneta Arbeláez, y él retoma el poder
y el Partido Liberal y un sector del Partido Conservador comandado por Ospina Pérez no están de acuerdo y le dan un golpe de Estado y sube al poder Gustavo Rojas Pinilla, que es la única dictadura que existió en Colombia en el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI, a pesar de los cantos de sirena de algunos sectores. De manera que eso produjo un enfrentamiento armado entre liberales y conservadores. A los liberales los sacaron de las poblaciones, ¿no? De Tuluá, de Sevilla Valle, de Caicedonia, de muchas regiones de Santander, de Antioquia, del Tolima, ¿no? El Tolima era un departamento muy liberal y un desalojo para la población de entonces de 400, 500 mil personas, y ese periodo que se conoce como la violencia en Colombia, pues dejó unos 300.000 muertos, ¿no? Nada más ni nada menos, y produjo un gran atraso en el desarrollo del país. Ya, tal vez lo único que se logró, pero porque era una imposición por la necesidad después de las comunicaciones, fue traer la televisión, que la trajo Rojas Pinilla, pero en general el país sufrió un gran atraso desde el 48 hasta el 57, que se establece que se tumba Rojas Pinilla y se crea un periodo de transición con una junta militar dirigida por Gabriel París, y después viene el Frente Nacional que con criterios antidemocráticos, porque no se permitía participar a ninguna otra corriente política. Pero sin embargo el Frente Nacional, hay que anotarle una cosa, el Frente Nacional logra la pacificación del país y logra establecer de nuevo las buenas relaciones entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Claro, a costa de que el Partido Liberal pierde su supremacía, porque le toca votar por conservadores y repartirse el poder en un periodo de 16 años, ¿no? Entonces el primero es Alberto Lleras Camargo, el segundo es Guillermo León Valencia, el tercero es Carlos Lleras Restrepo y el cuarto es Misael Pastrana Borrero, que sube después de un gran fraude que se le realiza a Rojas Pinilla en el 19 de abril de 1970. Bueno. Colombia se ve muy entorpecida en su desarrollo por esa violencia, ¿no? Además es el único país de América Latina metido en semejantes líos. A pesar de que en ese periodo de la década del 50, América Latina, Centroamérica y el Caribe se caracterizan era por dictaduras militares. Sí, todos tenían sus dictaduras. Sí, todos tenían sus dictaduras, ¿no? Bueno, Carlitos, volviendo con la Sonora Matancera, para el año 48, pues llega su gran ídolo a la Sonora, el señor Daniel Santos. Exacto. Llega. Sí, señor. Y pues algo que usted decía fue que definitivamente él cambió de la Sonora de una forma estructural. Por ahí en algunas cosas que leía decía que le significó a la Sonora, cuando entró Daniel Santos, ganar en una semana lo que antes ganaban en 6 meses. Exactamente, era así. Era el cantante de talla internacional, ¿no? Entonces que venía de ser ya un cantante reconocido, ¿no? Entonces en toda la región. Y venía nada más que, ese es un periodo muy bueno de Daniel, porque él viene de cantar con el cuarteto más importante que hubo, que es el Cuarteto Flores. Y ahí tiene Daniel unos boleros de una interpretación que muestran toda su jerarquía, y llega a la Sonora, pues ya los otros eran más cantantes regionales, ¿no? Eran cantantes muy de Cuba, muy regional, sin que se le conocieran internacionalmente. Ya Daniel, reconocimiento internacional, ¿no? Sí. Y además por eso se le apodó el jefe, ¿no? Sí, acá en Colombia era que lo apodaban sobre todo el jefe. En Cuba siempre fue el cuento del anacobero, ¿no? El sí. Anacobero, sí. Uh-huh. Dice por ahí su hermano Humberto en un libro que escribió que se llama La memoria de la Sonora Matancera,
refiriéndose a Daniel Santos, dice: la Sonora era un conjunto musical con un estilo distinto, pero le faltaba un cantante que encajara con su música. Exacto. Colocó ahí. Y pues sí, Daniel Santos pues es una voz, es una actitud y una cuestión que modificó para ese éxito internacional definitivamente a la Sonora Matancera. Entre paréntesis, mi hermano tiene un libro que es muy importante que lo consigas. Es muy difícil, yo perdí el original, pues desgraciadamente que no pierdo nada de eso, pero se me perdió el original con la dedicatoria de mi hermano, y que es un libro sobre los cantantes de la Sonora Matancera, ¿no? Y es muy bueno, ¿no? Porque es una gran radiografía de todos los vocalistas de la Sonora, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, Daniel y sacó a la Sonora de la propia. Sí, señor. Entonces yo creo que vámonos con la música y escuchemos algo de Daniel Santos. Un bolerito bien bacano. Un bolerito bien bacano que se llama Lluvia o Sol. Exacto. Nos vamos con Daniel Santos, la Sonora Matancera y Lluvia o Sol. Para mí, serás para mí no más. No importa que llueva, que truene o sole, serás para mí nada más. Si se nubla el cielo y pierde su azul, yo siempre te quiero al quererme tú. En lluvia o sol serás para mí, serás para mí no más, nada más. Of weather will stick together just as it's been from the start. The skies may be cloudy, a storm may break through, there'll always be sunshine as long as there's you. So rain or shine, you'll always be mine, always be mine, rain or shine.
La Central del Trabajo CTU Strap, a través de la radio, soluciona las dudas jurídicas de las y los trabajadores del país. Tenemos una cita con el equipo jurídico todos los miércoles a las 11 de la mañana, transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra Colombia. Bueno, escuchamos a Daniel Santos y la Sonora Matancera con Lluvia o Sol. Uno de los eventos que marca un hito en la historia latinoamericana, y yo que diría que incluso en la historia mundial, es la Revolución Cubana. Y pues para el caso colombiano, pues tuvo primero inicialmente como una percepción positiva de la revolución, pero después fueron apareciendo muchos sentimientos de rechazo y de repulsión apoyados por los imaginarios de antirrevolución en el marco de la famosa estrategia de la Alianza para el Progreso. Sí, lo que pasa es que la Revolución Cubana triunfa como producto del levantamiento de los pueblos centroamericanos y del Caribe y América Latina. Es un conjunto porque estos países están dominados. Cuba tenía una dictadura de 30 años de Fulgencio Batista, ¿no? Y eran unas dictaduras, pues, que las describe muy bien Gabo, y se presenta un fenómeno mundial además, que es la década del 60, ¿no? La década del 60 convulsiona el mundo, ¿no? Entonces aparecen los vilos, se fortalece la Sonora Matancera, la minifalda. Se da como un cambio en todos los factores de la sociedad, ¿no? Aparece el movimiento de Convendic en París, Jean-Paul Sartre se vincula a los movimientos populares, la intelectualidad colombiana y mundial respalda la Revolución Cubana. Pero Cuba después se ve... Cuba toma partido en la contienda mundial a favor de la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética estaba pugnando por tomarse el mundo. Invade naciones, como lo hizo con Checoslovaquia en el 68 y después con Afganistán en el 79. Y eso hace que Cuba quede en manos de la Unión Soviética, hasta el punto de que Cuba no logra ningún desarrollo capitalista, ¿no? La Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana se hicieron para desarrollar los países, ¿no? Para desarrollar el capitalismo. Tienen que producir un efecto en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Porque las revoluciones, los levantamientos, las revoluciones no se han hecho históricamente para cambiar a un dictador por otro, para cambiar un gobierno por otro. Y la Revolución Cubana quedó en eso, ¿no? No vendía sin más azúcar, ¿no? Y el azúcar se la compraba la Unión Soviética, pues porque tenía, digamos, como punta, como alfil en esta región del mundo a Cuba. Se la compraba por fuera del precio del mercado internacional. Y Cuba toma partido a favor de la lucha armada y funda la OLAS y el respaldo a la lucha armada, y el Che Guevara se va para Bolivia y funda un movimiento totalmente fracasado y se crea el Ejército de Liberación, lo funda el Che. La Dirección Cubana lo funda en América, en La Habana, ¿no? El Ejército de Liberación colombiano no nace en Colombia sino en Cuba, ¿no? Y comienza a entrenar a los grupos armados, entonces se gana la animadversión de sectores democráticos del mundo entero. La mayoría de la intelectualidad le quita el respaldo. El boom, pues, de la literatura latinoamericana se abre la mitad y solamente pues les queda a Gao, ¿no? Pues con mucho respeto, eso sí, pues es una gran pluma. Pero eso es lo que le pasa a la Revolución Cubana, ¿no? Tanto era la represión inclusive interna, que los intelectuales comienzan a romper con la Revolución Cubana, y los músicos, ¿no? Lo primero que hace es reprimir a los músicos. La Sonora Matancera se queda sin trabajo. Y no había como la Sonora Matancera no tenía cómo comer, tal como concebía la Dirección Cubana el trato a los artistas. Por eso es que la Sonora Matancera sale en 1960. En junio de 1960 sale para una gira en México,
menos de año y medio del triunfo de la revolución cubana, y no regresan nunca, ¿no? No regresan nunca, porque no había posibilidad. Es decir, no se puede crear un movimiento para el desarrollo del país y tumbando a una dictadura sobre la base de reprimir a los diferentes sectores, ¿no? Con el cuento, pues, digamos, de que estos grupos musicales, porque trabajan en cabarets y todo, pues fomentaban la prostitución, ¿no? Entonces, Cuba cometió un error, inclusive, pues, que se convierte en un error político, porque perder a la Sonora Matancera, pues, al año y medio demostraba la manera como se perseguía, y la Sonora se lleva a todo el mundo para afuera, ¿no? A Daniel, que inclusive le había cantado a Fidel, ¿no? Se va Daniel y se va Celia, pues, y se va Bienvenido y se van todos. Sí, señor. Y una de esas que se fue es nuestra siguiente invitada de la tarde, es la señora Celia Cruz. Llegó a la Sonora en el año 50, la guarachera de Cuba. Sí, señor. Tanto en la isla como en el exterior. Claro, yo aprendí a bailar con Celia, ¿no? Con Burundanga, y con 2 discos aprendí a bailar, pues, entonces con Burundanga y con un disco de Daniel Santos, el Corneta, sí, ¿no? Es decir, yo me entrenaba con una vecina del barrio, porque mi mamá nos daba permiso, y esos eran los 2 discos que había de la Sonora Matancera, ¿no? Y pues eso, bailar burundanga era algo, y sigue siendo, ¿no? El que sale a bailar burundanga tiene que saber manejar el chocolate. Sí, eso no es para aprendices. Bueno, entonces vámonos con Celia Cruz y con Burundanga, escuchamos ese gran tema. Hágale. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Madambele, practique el amor, despide los manos porque entre hermanos se vive mejor. Madambele, practique el amor, despide los manos porque entre hermanos se vive mejor. Y no siga con Songo, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Porque fue que Songo le dio a Borondongo, porque Borondongo le dio a Benavé, porque Borondongo le dio a Benavé, porque Benavé le pegó a Muchilanga, porque Benavé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó Burundanga, porque Muchilanga le echó Burundanga, le echó Burundanga, le hincha los pies.
las realidades cambiantes, la política actual, el impacto en las economías, la situación laboral y las crisis son analizadas por el presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, Fray Dique Alexander Gaitán, a través de su programa en vivo transmitido por la página de Facebook de Ustrap Colombia. Los esperamos. Bueno, escuchábamos a Celia Cruz con Burundanga. Sigamos hablando de la Colombia y metámonos en los años 60, ¿no? Ya había usted tocado por ahí algunas cositas, pero recordemos que los años 60 están enmarcados en lo global por un periodo, pues de lo que usted hablaba de ese choque entre Estados Unidos y Rusia que lo denominaron la Guerra Fría. Exactamente. Ese enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo que dividió a la mayor parte del mundo, llamémoslo así, en esos dos campos, ¿no? ¿Qué nos cuenta de esa época de los 60, Carlitos? Bueno, primero recordar una cosa, ¿no? La Sonora Matancera viene por primera vez a Colombia en 1957, ¿no? Estando de 1955, perdón, estando de presidente Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Uh-huh. Y se toma el mercado nacional. Ahora, ya en la década del 60, pues, digamos, habíamos hablado de que, pues, nace rock, hay nuevos criterios de los jóvenes, se presentan una lucha de las mujeres a igualdad, se viene la revolución cultural china, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se vinculan a ese proceso. Hay todo un cambio en el mundo, el famoso mayo francés. Exactamente. Y Colombia pues está reiniciando lo que se puede llamar su periodo democrático frustrado en 1946 a través del Frente Nacional, ¿no? Y entonces había subido en 1958 Alberto Lleras Camargo, entonces se restauran las libertades públicas, se vuelve a dar democracia para la creación de los sindicatos independientes, nace la CSTC, que es el rompimiento pues de un sector político con el Partido Liberal en el seno de la CTC. Se presenta un importante desarrollo de la lucha del movimiento obrero, ¿no? Es la más importante periodo de la lucha del movimiento sindical, lo que va de 1959-58 hasta 1970, ¿no? Ahí se firman las mejores convenciones colectivas, se caracteriza como una cuestión importantísima la estabilidad. Se hace que el gobierno de Guillermo León Valencia, ante la lucha del movimiento sindical, derogue una cosa que se llamaba la cláusula de reserva y el contrato corporativo, que se establezcan, por lo menos se establece la modalidad de unas indemnizaciones importantes para poder despedir sin justa causa. El sindicalismo se fortalece a nivel nacional, se crean sindicatos en todas las organizaciones, en las obras desde las obras de construcción hasta las más grandes empresas, prácticamente con el pues que hay grandes monopolios que no dejan fundar sindicatos, ¿no? Entonces aquí Movistar no deja fundar un sindicato, ¿no? Entonces el movimiento sindical se jugó un papel muy importante en el periodo. Entonces se vinculaba a la lucha de los trabajadores, los intelectuales, todo el sector de la clase, de lo que llaman pues en Colombia la clase media, ¿no? Se organizó en sindicatos, ¿no? Entonces los trabajadores bancarios, que por ejemplo no tenían ninguna apetencia en el pasado por el sindicalismo, se fundó la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, se fundó el sindicato de Avianca, se hizo una famosísima huelga de las azafatas, que se llamó la huelga de las ruanas rojas, que usaban ruanas rojas, y el movimiento azucarero se fortaleció,
profundamente y hubo un gran auge de los derechos democráticos en el país. Eso hay que reconocerlo, fruto de la convivencia nacional y fruto de las luchas de los trabajadores colombianos, ¿no? De manera que ese es un periodo muy importante, mientras en el mundo una contienda pues por el control del mismo, con la ofensiva de la Unión Soviética y la toma de posiciones. En ese entonces inclusive las revoluciones ya no eran revoluciones independientes, sino que eran peones de un lado o del otro, ¿no? Como pasó en Centroamérica, ¿no? Entonces todo estaba cruzado por la contienda que nunca se dio, ¿no? Por la contienda que se veía venir, que era la Tercera Guerra Mundial, y sobre la que escribió magistralmente Richard Nixon, ¿no? El expresidente de Estados Unidos. Pero esa contienda no se dio, ¿no? Entonces la Unión Soviética se derrumbó por los factores económicos, ¿no? La Unión Soviética lanzó una ofensiva pues antes de tiempo, también acosada por una cosa, que mientras Estados Unidos tenía una retaguardia a nivel mundial, la Unión Soviética no tenía más retaguardia que la Europa Oriental, y la Europa Oriental estaba absolutamente quebrada, ¿no? De manera que en ese contexto, y se da pues el gran fenómeno del avance, del conocimiento, y hay el primer viaje a la Luna. En la década del 60 es muy importante para el mundo, ¿no? Se va a la Luna, y la literatura cobra una importancia que lanza al estrellato a grandes escritores, ¿no? De manera que la década del 60 es verdaderamente tal vez la década más importante en cuanto al desarrollo del pensamiento y del conocimiento, a excepción del gran desarrollo a partir de, se puede decir más o menos del 80 y pico, 90, del desarrollo de las comunicaciones ya con la entrada del internet, etcétera. Pues, no lo supera nadie, ¿no? Estamos viviendo una época donde la pandemia se ha podido inclusive aguantar y no quebrar más empresas, sino quebrar toda la economía por la existencia del internet. Sí, claro. Bueno, y en la Sonora Matancera ya aparece por allá, ya desde los años 50 apareció un señor Napoleón Pinedo Fedullo, más conocido como Nelson Pinedo. Claro, el barranquillero. El barranquillero, esa es la participación colombiana ahí en la Sonora Matancera, ¿no? Sí, señor. ¿Qué nos cuenta de Nelson Pinedo? ¿Qué recuerda usted de este señor? Hombre, Nelson Pinedo era un cantante pues parroquial ahí de Arataca. Tanto que el disco, que la melodía, yo me voy para La Habana y no vuelvo más, se cambió, porque lo que decía el original era yo me voy para Cataca y no vuelvo más. Entonces, él tenía ese disco, ¿no? Él tenía ese disco de homenaje a Aracataca. Y entonces lo que hicieron fue ponerle yo me voy para La Habana y cambiarle la letra, y organizarlo, y Nelson Pinedo se convierte en uno de las más grandes cantantes de la historia de la Sonora Matancera, ¿no? Sí, además pues que el hombre era le dio con de todo un porte y de una pinta ahí, incluso claro. Ahí lo metieron y participó la Sonora Matancera en el 55 en una filmación de una película que se llama Una gallega en La Habana. Exactamente. Sí, vamos señor. a escuchar ese tema que usted menciona, el de Me voy para La Habana. Yo, si no estoy mal, creo que su director Rogelio Martínez era gallego, ¿no? Creo que sí. Sí. Y entonces vamos a escuchar esta canción de Me voy para La Habana, pero pónganle mucho cuidado porque el fondo de la canción es la parte de la película donde cantan esta canción en la película Una gallega en La Habana. Entonces nos vamos con Nelson Pinedo y Me voy para La Habana. Exacto. Yo no soy de
de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Y me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Pero me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Ay, me quedo en La Habana y no me voy más. Inicie la semana con las mejores recomendaciones para fortalecer el bienestar en entornos laborales a través de su programa Bienestar CTU, un espacio de la Confederación Colombiana del Trabajo, Central CTU USTRAP, para las y los trabajadores del país. Transmisión en vivo por la página de Facebook USTRAP Colombia. Bueno, escuchábamos ahí al señor Nelson Pinedo con Me Voy Pa' La Habana. Bueno, entonces entremos ahora otra vez a la historia y hablemos de los años 70. Los años 70 acá en Colombia, pues yo creo que estuvieron marcados por dos cosas que me parecen curiosas, que yo creo que marcaron mucho: el Renault 4 y la presidencia de Turbay. Que yo creo que son dos cosas que son como bien icónicas, ¿no? La cuestión del Renault 4, mucha gente a veces pues no, como que no la contextualiza, pero cuando uno empieza a buscar documentos y toda esta situación, es que en los 70 pues como que ya se empiezan a utilizar las carreteras como con otro contexto de lo que se venía utilizando antes las carreteras, y por eso esa entrada del Renault 4 pues marca como un hito ahí en muchas cosas, ¿no? Sí, y además pues eso fue una obra maestra de los franceses, ¿no? Porque era un carro relativamente popular, ¿no? Era un carro relativamente barato, pues sectores de la población económicamente frágiles se hicieron a su Renault. El país se llenó de Renault 4, que además era buenísimo, ¿no? Uh-huh. Era buenísimo, aguantaba mucho. Y bueno, pero hay un fenómeno en la década del 70 que en Colombia que es clave, ¿no? Que es el fraude que le hacen a Rojas Pinilla y los hechos que produce esa subida ilegal de Misael Pastrana a Borrero, ¿no? Eso no hay, y el nacimiento del M19.
Eso es decir, eso no es un invento, ¿no? Eso a las 8 de la noche yo estaba escondido, porque yo era, digamos, como el jefe político de una organización que yo había fundado de segundo grado en el Valle, que se llamaba el Frente Sindical Autónomo del Valle, y nosotros habíamos lanzado conjuntamente con otras organizaciones de sindicales de todo el país lo que se llamó el Paro Nacional Patriótico por los Derechos Democráticos de los Trabajadores Colombianos. Y entonces el gobierno desató toda su persecución contra la dirección de la ANAPO, ¿no? Que los detuvo a todos, y contra nosotros, contra el MODIR. Entonces a mí me tocó esconderme en Cali, y yo estaba oyendo noticias. A las 8 de la noche estaba ganando Rojas Pinilla, que es cuando ordenan poner, cambiar la información. Entonces la información queda para el otro día, quedamos todos aturdidos, y a las 5 de la mañana que volvimos a prender el radio, iba ganando Misael Pastrana en el fraude más grande de la historia del siglo XX, ¿no? Eso no tiene ninguna duda, ¿no? Ahora, que Rojas Pinilla les rompía el Frente Nacional, obviamente les rompía el Frente Nacional. Yo creo que Rojas Pinilla ni en el campo de pronto de las reformas que requería el país iba a jugar un gran papel. Sin embargo, era un movimiento de corte popular, con un respaldo masivo, y Rojas gana las elecciones, ¿no? Después de venir de un juicio en el Senado de la República, en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ese es una situación que crea un nuevo problema en Colombia, ¿no? Que es que aparece, inclusive pues en su nombre se le coloca el de esa fecha de las elecciones, ¿no? Aparece el M-19, ¿no? Que lo forman sectores, inclusive pues, que esto no lo sabe la gente, pero son sectores que vienen de las FARC, ¿no? Que estaban en discrepancia ya con las FARC, como Bateman, etcétera, Iván Marino Espina. Muchos de estos dirigentes del M-19 pues venían era de las FARC, ¿no? Y otros elementos como Toledo Plata, pues, y digamos a Andrés Almarales, que participó en la toma del Palacio de Justicia, que no habían sido militantes del Partido Comunista, pero quienes decidían definitivamente el derrotero del M-19 venían del ARC, ¿no? Y se había metido a la ANAPO, ¿no? Como jugando una carta, pues creyendo que meterse a la ANAPO podía representar, si ganaba Rojas Pinilla, un avance de la democracia en Colombia, y apoyaron este proceso, y este proceso abortó pues por el fraude. Entonces nace esta agrupación que se convierte pues en un dolor de cabeza, y que pues se dedica a hacer terrorismo, a secuestrar, a asesinar, a secuestrar a los patronos para firmar los pliegos, ¿no? A un gerente de Indupalma, a Ferreira lo secuestraron y le hicieron firmar lo que quería el M-19, ¿no? Así lo hicieron con varios patronos, y asesinaron en un acto pues repudiado por la nación y por los trabajadores a un dirigente sindical, al presidente de la CTC, a José Mercado, que aunque uno puede tener contradicciones pues con un compañero directivo de un sindicato, de una organización gremial, pero no, ninguna organización armada se puede reservar el derecho de juzgar a un dirigente y secuestrarlo y fusilarlo con el argumento de que es gente patronal. Ese es un problema que lo tienen que resolver los trabajadores, ¿no? Sí, de manera que ese es un periodo bastante difícil para el país, ¿no? El inicio de la década del 70 es un periodo muy difícil, en el que el país se corre el riesgo el país cae en el auge del terrorismo, ¿no? En la década del 70 nacieron un poco de organizaciones pequeñas, pero un poco de organizaciones terroristas, ¿no? Que helado, que no sé qué, pues, los que mataron al ministro Huelvas, ¿no? Otro grupúsculo que mató a Gloria Lara, pues, que miserablemente, ¿no? Es decir, se desató como manera de pelear, dizque, por la democracia, el terror, y el terror es totalmente contrario a la democracia y a la lucha del pueblo. El pueblo no es terrorista, ni los trabajadores son terroristas,
ni los sindicalistas son terroristas, ni pueden serlo, porque los trabajadores se dedican a laborar y a luchar por sus reivindicaciones, ¿no? Y por sus derechos, lo que hace la CTU y lo que hacen las organizaciones sindicales en general democráticas, ¿no? Porque pues de todas maneras hay organizaciones a criterios que hacen que inclusive un sector de la población los vea como más como partidos políticos que como organizaciones sindicales, ¿no? Sí, claro. Bueno, para esos años 70 ingresó a la Sonora Matancera Miguelito Valdés. No, pues sí. Un nombre larguísimo, Miguelito Valdés. Miguel Ángel Eugenio Lázaro Zacarías Izquierdo Valdés. Sí, señor. Y además buscando yo algunos datos me pareció muy curioso la forma en que murió Miguelito Valdés, ¿no? Sí. En una actuación en el Salón Montserrat del Hotel Tequendama en Bogotá en el año 78, el 8 de noviembre del 78, en una presentación acá en el Hotel Tequendama, sí. Se murió Miguelito Valdés. Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Mr. Babalú, sí señor. Cuéntenos algo de Mr. Babalú. Hombre, Miguelito Valdés era de esas voces inconmensurables, de esas voces gigantescas, de esas voces privilegiadas, pues, de esas voces que Dios le da a muy pocos hombres, ¿no? Miguelito Valdés lo que cogía lo volvía una orquesta con su voz, ¿no? Miguelito Valdés era un gran cantante, ¿no? Yo creo que se comparaba, estaba en las ligas mayores con Daniel Santos, ¿no? Con Daniel Santos, con Celia Cruz, con Bienvenido Granda y con ese otro gran cantante que también por ahí pasó transitoriamente por la Sonora y que es un gran cantante de bolero, Vicentico Valdés, ¿no? Sí, de manera que Miguelito Valdés fue muy grande, ¿no? Sí, claro. Bueno, escuchemos una canción en la voz de Miguelito Valdés, una canción que se llama Se Formó el Rumbón. Ajá. Entonces vámonos con Se Formó el Rumbón en la voz de Miguelito Valdés y ya venimos y continuamos charlando. Se formó el rumbón, ya se ha formado, se formó el rumbón. Oigan allí yo con el tumbador, resuena manteca, resuena el bongo, inspirando yo y ya se formó la rumba. Ya se ha formado, se formó el rumbón. Ya se ha formado, se formó el rumbón. Oigan allí yo con el tumbador. Resuena manteca, resuena el bongo. Inspirando yo y ya se formó la rumba. Viene Gillo en los cueros con el tumbado, mamá. Se formó el rumbo. Manteca, recordate cómo viene con el
los principios de la Organización Mundial del Trabajo, nace CTU-USTRAP, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requieres asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afíliate a nuestro sindicato USTRAP. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad. Escuchábamos a Miguelito Valdés con Se formó el rumbón. Bueno, ya para nuestro último segmento, hablemos de Colombia en los años 80 y 90. Yo creo que hay una característica y algo que marcó mucho al país, fue todo el cuento del narcotráfico en los años 80 y pues la violencia que generó esta actividad, ¿no? Es una situación que marcó mucho al país y que mostró pues otro tipo de violencia diferente a las otras violencias que habíamos mostrado, sobre todo pues en la forma en que se desarrolla, ¿no? Todo el cuento de Pablo Escobar, de Gacha y de todos estos clanes del cartel de Medellín, el cartel de Cali, y que generó durante esos años 80 y 90 también una bonanza financiera, porque mucha gente a veces no entiende que toda esa entrada de dinero que tuvo el narcotráfico pues también hace que ese dinero en circulación pues aumente una serie de actividades económicas y pues que el país tenga una aparente prosperidad en esa época, ¿no? Sí. Bueno, eso pues tiene una interpretación moralista y otra pues real, ¿no? Es indudable que la aparición de personajes como Gacha, como Humberto Rodríguez, como Miguel Rodríguez, como Pablo Escobar, como Carlos Leder, etcétera, lo que se conocieron los carteles, pues, como los carteles. Pues. Hombre, esta cosa trajo pues mucho dinero a Colombia, sí, porque pues se convirtieron en los principales carteles del mundo, ¿no? Los principales carteles del mundo estaban en Colombia, y toda la cocaína que salía y llegaba a Europa partía a los carteles colombianos, y la que llegaba a Estados Unidos. Entonces produjo una gran afluencia de dólares y de lavado, ¿no? Y se produjo una economía que de todas maneras pues obviamente puso a sobreaguar al país y a vivir una vida ficticia, porque todo lo que es ilegal es una vida ficticia, es una producción que vende cocaína, entonces eso no tiene valor, ¿no? Entonces eran unos tipos con unas cadenas gigantescas de oro, con fiestas pues que no las podía hacer ni siquiera los ricos colombianos históricos, con carros pues elegantísimos, con el control inclusive de sectores importantes de la policía, por ejemplo en Cali, ¿no? En Medellín, en muchos sitios, y se produjo una bonanza económica, ¿no? Lo que pasa es que eso trajo en Colombia lo que se ha llamado el dinero fácil, ¿no? Creó una cultura del dinero fácil, es decir, de creer que no es trabajando, que no es produciendo, que no es desarrollando la nación, sino que es traficando con drogas, traficando ilícitamente, asesinando para abrirse paso. Ese es un mercado absolutamente ficticio, y esa es una plata ficticia porque no tiene valor. Es decir, ¿cuánto vale en manos de Pablo Escobar? ¿Cuánto valían 50 millones? Pues uno puede decir 50 millones no valían nada, porque era 1 o 2 kilos, no sé cuánto, de cocaína, ¿no? Entonces eso pues de todas maneras terminó en un enfrentamiento entre el Estado y esos grupos pues que inclusive pues hicieron actos permisivos, como el de César Gaviria con Pablo Escobar, de decirle: construya usted la catedral donde usted va a estar preso, ¿no? Y Pablo no se sometía a ninguna ley, ¿no? Y después una persecución contra los carteles, y ahí pues vino
la bomba contra la dinamita contra el espectador, los carros del DAS y los camiones llenos de dinamita, un país atemorizado. Este es un país que ha vivido muy atemorizado desde el siglo XIX, ¿no? Porque aquí se ha reservado todo el que se opone o todo el que monta un negocio ilegal el derecho a montar un ejército privado, ¿no? Una de las cosas que hay que reivindicar es que el Estado, cualquiera que sea el Estado, es el único que debe tener la posesión de las armas. Y si el pueblo no está de acuerdo con este Estado, tiene que levantarse ese el pueblo. No se puede levantar un sector, ¿no? De un hecho que ni siquiera es voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo no era el que estaba levantado en armas, sino que eran unos grupos con un poco de asesinos detrás, matando a la gente, poniendo carros de dinamita en toda la nación, y terminaron pues muertos, terminaron derrotados, terminaron extraditados, como terminaron los paramilitares y como terminarán a la larga todos los terroristas del mundo, derrotados. El terrorismo es el peor crimen de la humanidad. Entre ellos, el terrorismo utilizó el secuestro, que es un crimen contra los seres humanos, ¿no? Un crimen de lesa humanidad. Secuestrar a un ser humano y someterlo a los más grandes vejámenes para adquirir o beneficios económicos o beneficios políticos, que para los efectos da lo mismo. Entonces Colombia terminó en una guerra que llegó a nada, porque ellos fueron derrotados, pero entonces aquí descubrieron que lo importante era tener un grupo armado, irse para el monte, tomarse las regiones de Colombia, como tienen tomado, aparte de Nariño, a Tumaco, a sectores de Santander, etcétera, y montaron grupos armados. Entonces aquí se habla de paramilitares. Estos no son las AUF de la década del 80 que lanzaron una guerra contra el comunismo. Esto es todo por narcotráfico, ¿no? Sí, señor. No, aquí los grupos armados de un lado o del otro están vinculados al narcotráfico. Entonces esa es una cultura pues que perjudicó mucho a la nación, porque muchos compañeros, muchos amigos, mucha gente de las nuevas generaciones, de las generaciones del 60, 70 para acá, pues veían cómo se construían grandes palacios y se montaba en un Porsche, y cómo se viajaba por el mundo entero y cómo se dilapidaba comprando la mejor champaña, el dinero. Y entonces aquí un sector de la juventud que se dedicó pues al narcotráfico y a la vida fácil y al trabajo fácil y al delito como una manera de crecer. Esa cultura pues en Colombia está vigente, esa cultura, hasta que no se derrote esa cultura de que si yo estoy en contra del gobierno o si yo quiero plata, recurro al secuestro, recurro al terrorismo. Mientras no se derrote la cultura, eso pueden detener al uno, pueden matar al otro, pueden meter a la cárcel al otro, pero seguiremos en una situación espantosa como la que se vivió en la década del 80 y en la década del 90, ¿no? Bueno, pero volvamos entonces a la Sonora. ¿Usted por qué cree, Carlos, que ha tenido tanta larga vigencia o tanta larga vida esta orquesta? Hombre, yo creo que la Sonora logra un fenómeno. En primer lugar, pues hay una gran orquestación, hay unas trompetas, esa trompeta de Chocolate Armenteros y de Pedro Nay, pues el esposo de Celia Cruz, ese piano de Lino Frías y ese coro que logra, yo no conozco un coro superior al de la Sonora Matancera, el de Caíto, Laíto y Rogelio, y logra una raíz en el pueblo latinoamericano, en el pueblo centroamericano, en el pueblo caribeño, que la gente aprende a amar a esa orquesta y a considerarla parte de su vida, parte de su actividad, tanto que los sectores que la repudiaban, porque además la veían con criterios clasistas,
terminaron bailando la Sonora Matancera, ¿no? Es decir, la Sonora Matancera termina bailando en los mejores clubes de América Latina y Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno realmente que ha tenido poco estudio, esa faceta de lo que es la Sonora Matancera, pero me parece que es la más grande representación de la música de los pueblos caribeños, ¿no? Especialmente creo yo de Cuba, que es el más grande ejemplo de eso, y de Puerto Rico, ¿no? Sí, señor. Y además porque David, si hiciéramos la lista de los cantantes del 20 al 70, 80, quien quería ser grande tenía que ir a la Sonora Matancera. Hasta Pedro Vargas cantó con la Sonora Matancera. Benny Moré cantó con la Sonora Matancera. Benny Moré no pudo ser un cantante con la fama de trabajar en la Sonora porque tenía un contrato con una empresa distinta a la que tenía la Sonora Matancera y no le permitían grabar con la Sonora. Pero Benny Moré se llegó a presentar en vivo en La Habana con la Sonora Matancera, ¿no? Y tuvo a Leo Marín y a Mirta Silva y a Bobby Capó. Bueno, es decir, de todos los cantantes del mundo entero. Si querían sobresalir, pues que no fueran de música clásica o de ópera, etcétera, etcétera, pues de otra visión de la música, pasaron por la Sonora Matancera, ¿no? Entonces la Sonora Matancera pues no tiene en su lista los 10 cantantes que más oímos, digamos. No, la Sonora Matancera yo creo que tuvo aproximadamente unas 100 maravillosas voces en sus filas de hombres y de mujeres que representaban a distintos sectores de los pueblos, ¿no? Leo Marín era argentino, ¿no? Sí. No, y Pedro Vargas mexicano. Nelson Pineo colombiano. Nelson Pineo colombiano, ¿no? Y así, pues usted los coge, hubo uruguayos, ¿no? De todas las corrientes musicales terminaron en la Sonora Matancera. Yo creo que la Sonora Matancera es la orquesta del siglo XX. Sí, señor. Bueno, pues vamos y escuchemos el último temita de hoy. Se llama Se formó la rumbantela. Entonces vámonos con este tema y ya venimos a charlar un poquito y a hacer el cierre del programa. Cosa brava esa. Listo. Se formó la rumbantela en casa de Ña Merced, y cuando llegaba Estela también tocaban vender. Hay que mulata más sandunga, esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé, que viva Estela y también Ña Merced. Merced, y cuando llegaba Estela también tocaban bembé. Hay que mulata más sandunga, esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé, que vive Estela y también Ña Merced. Se formó la rumbantera. Se formó la rumbantera. Ahí la en casa de Juana, ahí en casa de Carmela. Se formó la rumbantera.
Hoy, más que nunca, estamos convencidos que la economía cooperativa y solidaria es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Somos la cooperativa multiactiva Ustrapcoop. Conoce nuestros servicios y asóciate con nosotros para que juntos sigamos creciendo. Visítanos en nuestras oficinas del barrio Modelia, calle 24A, número 7572, o comunícate vía WhatsApp al número 313-469-6477, o escríbenos al correo electrónico atención@ustrapcoop.org. Ustrapcoop, más que una cooperativa. Escuchábamos a la Sonora Matancera con Se Formó la Rumbantela. ¿Qué nos cuenta esa canción, Carlitos? Hombre, en primer lugar, para salir a bailar eso hay que tener buen oído y hay que saber darle, ¿no? Es decir, se formó la rumbantela, se formó la rumba, ¿no? Se formó el rumbón, como dice otro disco, ¿no? Eso es una maravillosa melodía de la Sonora Matancera, esas que hicieron que la Sonora diera grandes saltos cualitativos, ¿no? Ese es un himno nacional de la Sonora Matancera, ¿no? Es una melodía hermosísima, muy bien interpretada, musical y muy bien cantada, ¿no? De manera que la Sonora hizo grande a todo el que pasó por su lado, y los que llegaron y eran grandes se volvieron más grandes, como el caso de Daniel Santos, ¿no? De manera que quienes vivimos ese periodo entendemos pues que generacionalmente hay otras concepciones sobre la música, etcétera, pero creo que tenemos el orgullo de haber vivido una orquesta, un ritmo y una música que además la Sonora no tocaba solamente guarachas, ¿no? La Sonora tocó boleros, sones, sonsonetes, mejor dicho, todos los ritmos. La Sonora tocó más de 40 ritmos, los reunía a todos, ¿no? De manera que la Sonora es para varias generaciones a la que me siento muy orgulloso de pertenecer. La orquesta que le dio vida a nuestros corazones y que nos hizo sentir la música y que nos enseñó a bailar. Bueno, Carlitos, entonces esto ha sido todo por hoy. Le agradezco, hermano, que nos haya acompañado en el programa de hoy. Muy chévere volverlo a tener por acá. Le agradezco sus aportes al programa del día de hoy. Entonces, pues bueno, Robin, la audiencia. Pues agradecerle a usted y a los compañeros que nos acompañan siempre todos los sábados a las 5 p.m. y llamarlos a que vinculen simpatizantes de la salsa, de la música, de la sonora, de los boleros, de los distintos, de las distintas melodías, de todas estas orquestas que se dieron en América Latina, ¿no? Que nos acompañen todos los sábados a las 5 de la tarde, y agradecerte a ti mucho, Robin, pues la invitación. Y ahí modestamente, pues yo no soy un gran estudioso de este tema, yo lo viví fundamentalmente porque el estudioso y el que escribe sobre esto, y además muy bien, es Humberto Valverde, mi hermano. Pero agradecerte a ti y a la CTU pues por este programa que tanto nos ha ayudado a pasar con cierto vigor esta pandemia. Sí, señor, porque arrancamos en plena pandemia y ahí seguimos. Bien, bueno, estamos muy bien. Bueno, entonces que pasen buena tarde. Chao. Gracias. Bueno, chao. Todos los sábados a las 5 p.m. tenemos una cita con la salsa y los temas del sindicalismo en su programa 1920, que se transmite en vivo a través de nuestro canal de YouTube Ustrac y en diferido por el canal de YouTube Radio Salsa 1920.